Ok. Pues entonces voy a comenzar. Hoy vamos a ver correlación, pero quisimos comenzar primero hablando de en general las pruebas estadísticas que bueno, le llamamos como las pruebas de hipótesis, y para qué las empleamos, ¿no? O sea, vamos a iniciar con Pearson, pero Pearson es una prueba estadística, y las pruebas estadísticas se emplean con la finalidad de establecer una probabilidad de que el resultado o conclusión que obtengamos de nuestros datos, a partir, como les digo, de una muestra, se aplique a la población de la cual se obtuvo, y bueno, esta parte de que se deba o no al azar. ¿Cómo vamos a saber qué prueba vamos a utilizar? La selección correcta de una prueba estadística va a depender de varias cuestiones. Uno, del objetivo de investigación. O sea, si yo en mi objetivo puse que voy a ver la correlación de la hemoglobina con el agua extracelular, bueno, pues entonces tengo que hacer una correlación. Las características de las variables, bueno, sí, voy a hacer una correlación, pero a lo mejor el agua extracelular no se distribuye de forma normal, no es una variable simétrica, y entonces pues no voy a poder hacer una correlación paramétrica, sino una no paramétrica. La hipótesis, también qué variable depende de cuál otra variable, y las características de la muestra. O, como ustedes saben, les insisten mucho en seminario y en otras materias que tiene que tener un tamaño de muestra grande para que tenga suficiente poder, y lo que decíamos, ¿no? A lo mejor tienes 1000 sujetos, pero lo que quieres ver como desenlace es mortalidad y solo tienes 2 sujetos que fallecieron. Entonces, es importante que tomemos en cuenta todas estas características porque a partir de ellas vamos a seleccionar la prueba. Como les comentaba, se clasifican las pruebas de hipótesis como paramétricas o no paramétricas, y vamos a ir viendo la prueba paramétrica y su equivalente no paramétrico para emplearlo cuando no es posible utilizar una prueba paramétrica, y no pasa nada si usamos no paramétricas. De repente queremos forzar para hacer pruebas paramétricas, pero no es necesario que se haga a fuerza una prueba paramétrica. Las paramétricas, ¿se acuerdan que hablábamos de los parámetros, que es el promedio y la desviación estándar, que son los que se obtienen si nuestra variable es cuantitativa continua con distribución semejante a la curva normal? Si podemos obtener esas medidas de resumen, pues entonces podríamos aplicar una prueba paramétrica, pero muchas veces, y a partir de esta clase vamos a estar hablando de supuestos, de requisitos, de condiciones, que cada, ahora sí que estadístico que creó esa prueba, lo hizo a través de ciertas condiciones de las variables, o de la distribución de las variables. Entonces, eso es dependiendo del modelo matemático, y entonces si ese modelo matemático y esa prueba estadística se hizo a partir de ciertas condiciones, pues si yo lo utilizo con otras condiciones de las variables, puede que no tenga resultados, pues ahora sí que confiables o exactos, o que no es lo ideal hacer esa parte, ¿no? Y entonces, como decíamos, las pruebas paramétricas las vamos a aplicar cuando se tiene una distribución normal o simétrica de los datos, y en muchas de las pruebas nos piden que exista homoscedasticidad, que es cuando hay igualdad de las varianzas de cada una de las variables que estamos trabajando. Las pruebas no paramétricas sería cuando no tenemos esa distribución normal o simétrica, o cuando no tenemos ese cumplimiento de la homoscedasticidad, y estas se basan, o el cálculo se hace cuando solo se tiene en cuenta la posición relativa que ocupa cada observación en el conjunto ordenado, que sería la mediana. O sea, se sacan rangos, se restan de una variable menos la otra variable, y a partir de eso se ordenan los datos, y sacamos la prueba paramétrica. No lo vamos a hacer a mano, no se preocupen, lo vamos a ir viendo en el paquete estadístico. Entonces,
como decíamos, las pruebas estadísticas inferenciales paramétricas también nos piden como requisito supuesto que los sujetos deben ser seleccionados al azar y asignados también a los grupos al azar. Eso es importante. Debe de haber una distribución normal, debe de haber homocedasticidad u llamada homogeneidad de varianzas, que nos habla esto más que no nos habla más que de distancias iguales a la derecha o a la izquierda de la curva normal. Y el nivel de medición de la variable dependiente debe ser cuantitativa continua. Entonces, si yo tengo una variable cualitativa nominal, pues no voy a utilizar estadística inferencial paramétrica. También es importante que la muestra veamos si es independiente o es dependiente, ¿no? Las independientes son mediciones realizadas en dos conjuntos de elementos distintos. Aquí Judith nos pone a los superhéroes, y los individuos en una muestra son distintos a la otra. Aquí no se vale que haya traslape. A veces lo que se hace es que estamos viendo hospitalización y estamos viendo las características, por ejemplo, de la nutrición enteral o parenteral, y resulta que si revisas la base de datos tienes a un mismo sujeto varias veces, porque se hospitalizó varias veces. Ahí ya no sería una muestra independiente. Entonces tendrías que quitar las veces que se repite ese sujeto y solo dejar uno. En el caso de las dependientes, son mediciones pareadas, es decir, son los mismos sujetos antes y después. Aquí sería cuando hacemos muestras o pruebas pareadas para ver la diferencia antes y después de una intervención, por ejemplo. La diferencia entonces aquí es que pasó el tiempo o que las circunstancias son distintas. Entonces es muy importante que yo tenga claro qué quiero hacer. Si quiero comparar muestras independientes o muestras dependientes. Si son independientes, tengo que verificar que no se traslape o que, por ejemplo, no haya familiares de un lado y familiares del otro, porque ahí ya no son independientes porque están asociados, por ejemplo, por la genética. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? También en las pruebas que ya vamos a ver la clase de pruebas diagnósticas. En las pruebas diagnósticas, por ejemplo, se quiere comparar un equipo que mide hemoglobina contra otro equipo que también la mide y queremos ver si hay diferencia estadísticamente significativa en la determinación. Ahí, como son las mismas muestras de los mismos sujetos, ahí estamos hablando de que no es una muestra independiente, sino es una muestra dependiente, aunque no tengamos paso del tiempo, pero están relacionados los sujetos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda claro? Sí. También tenemos que ver cuál va a ser nuestra pregunta. Si existen diferencias entre dos o más grupos, si son independientes, o si existe una relación entre dos o más variables, o si existen cambios antes y después de un tratamiento. Entonces, ustedes piensen qué tipo de pregunta quieren contestar para que a partir de eso ustedes seleccionen su prueba estadística. Si nosotros queremos ver cambio antes y después de un tratamiento, pues evidentemente va a ser una muestra dependiente, ¿sí? Si nosotros queremos ver si existen diferencias entre dos o más grupos independientes, estamos hablando de una muestra independiente. Y adelantándome un poquito, ustedes saben que existe la famosa prueba TED-Student y han escuchado que está la TED-Student pareada y la no pareada. Entonces la pareada sería cuando son dependientes, cuando tenemos el mismo sujeto antes y después, y la no pareada cuando son dos grupos por ejemplo, uno tiene el factor de riesgo y otro no. Esto es lo que les digo que les recomiendo. Lo hizo la profesora Yunis. Les recomiendo que ustedes vayan haciendo su acordeón. Cada quien visualmente les gusta, no les gusta, le entienden de una u otra forma. Entonces ustedes pueden ir haciendo su acordeón para que se acuerden que dependiendo de si la variable es cuantitativa, cualitativa, si es el número de grupos son 2 o 3 o más, si es pareada, habíamos dicho, o si
lo que queremos ver, nuestra pregunta es si existe una relación entre dos o más variables cuantitativas continuas, pues en ese caso haremos una correlación. Y entonces a partir de si se comporta de forma normal o no, será la prueba estadística que utilicemos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pasemos a la correlación. ¿Para qué usamos la correlación? Es una medida que nos habla de la covariación, es decir, si yo estoy hablando de la relación entre peso y presión arterial, si yo aumento de peso, la presión arterial aumenta, entonces por eso habla de covariación, y es lineal porque se basa en este método, en este modelo matemático, entre dos variables, y aquí es importante que estemos hablando de variables cuantitativas continuas. Otra vez, si yo tengo una variable nominal, pues no voy a hacer, no voy a obtener una correlación, sino tengo que hacer otra prueba estadística. Ahora, aquí se hace mucho hincapié en los textos que la covariación no implica necesariamente causalidad, es decir, si yo encuentro una correlación positiva y significativa, no quiero luego decir que sí, que el consumo de no sé cuántos miligramos de colesterol, de acuerdo, a partir del huevo sube el colesterol sanguíneo, ¿no? Encuentras que hay asociación y después tienes que hacer otros métodos estadísticos para un diseño de estudio para averiguar causalidad, ¿no? Un ensayo clínico para ver si les doy 3 huevos, cuánto sube el colesterol, ¿no? El resultado también nos va a mostrar la fuerza y la dirección de la relación de las variables. O sea, no solamente voy a decir tengo una correlación fuerte, sino también puedo decir que es positiva o negativa. Entonces, vamos a tener nuestra R, que sería nuestro coeficiente de correlación, y también vamos a tener nuestro diagrama de dispersión. Siempre es muy importante, además de irnos al valor del coeficiente R, ver nuestro diagrama de dispersión, porque a partir de mi gráfica yo ya voy a poder saber si es una correlación positiva o si es una correlación negativa, o la verdad es que no se ve nada, o sea, no se ve que este aumente y este también, o este aumente y este disminuya. Si vemos esto, pues ya ahí podemos orientarnos a que no haya alguna correlación. También, además de que nos dice si es positiva o negativa, podemos ir viendo en este diagrama de dispersión, pues entre más juntitos estén los puntos hacia esta línea imaginaria, ¿no? Vamos a hablar de una correlación fuerte, una correlación débil o otra vez que no hay correlación. Entonces, el diagrama de dispersión es una colección de puntos colocados usando las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de esas dos variables y ver cómo, si esta varía, esta también. Y entonces, como decíamos, se puede detectar si hay una relación o correlación. Por ahí de paso les digo que hay quien siempre dice, no, es que la correlación y la correlación y la correlación. Y entonces les dices, ¿y cuál es tu R? ¿No? Porque hablas de correlación. No, pues ¿cuál R? No, pues no tengo R. Entonces no estás hablando de correlación. Quizá lo que estás queriendo decir es asociación. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes hablan de correlación, pues es porque obtuvieron un coeficiente de correlación en su gráfica de dispersión. El coeficiente de correlación, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de las medidas de asociación, el valor de 1 nos hablaba de una no asociación, de una asociación nula? Estábamos hablando de razones. En este caso, al contrario, entre más cercano a 1 o a -1 esté el coeficiente de correlación, va a haber una mayor asociación. Y el signo, como decíamos, nos va a indicar el sentido de la relación. Si es mucho más cercano a 1, estamos hablando, y es positiva, estamos hablando de una correlación directamente proporcional. Y si estamos teniendo valores negativos cercanos a 1, estaríamos hablando de una correlación inversamente proporcional. Aquí van a encontrar, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, como la magnitud o cómo interpretar
esa correlación. Yo aquí les pongo las de Altman y Bland, en donde de 1 a 0.8 nos hablan de una correlación alta, aquí de moderada, aquí de 0.3 a 0.5 baja, y aquí ya no nos hablan de asociación lineal. Hay otras clasificaciones en donde esta sería una correlación débil, pero la verdad es que a mí me gusta más esta porque hay veces que encuentran correlaciones de 0.2, 0.21, 0.15 y como son significativos ya, es que hay correlación y esta cosa se asocia con la otra. Entonces, no recomendaría esa clasificación porque además sabemos que los fenómenos no se explican con una sola variable, sino con varias. Sí puede ser que encontremos un coeficiente de correlación de 0.29, sea significativo, y entonces lo metamos a una regresión lineal múltiple, y a lo mejor ahí ahora sí que mejora nuestra ecuación y se vale dejarlo. Ahí también ustedes tienen que ver la plausibilidad biológica, si fisiológica o fisiopatológicamente se puede interpretar, ¿no? Que a lo mejor sí hay correlación, pero no hay ninguna explicación fisiopatológica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, observamos que hay otra forma de clasificarlos y como les decía, entre más se acerca uno, estamos hablando de una correlación positiva perfecta, que se vería así, y yo de una vez les digo que si encuentran artículos en donde les hablen de una correlación positiva perfecta, lo duden, porque pues está como complicado. Entonces aquí iríamos viendo, como decíamos, no hay asociación, se va viendo cómo la línea se va mejorando, ¿no? O los puntos se van acercando a la línea, y al contrario acá tendríamos una correlación negativa, y así se vería nuestra gráfica. Entonces, vamos a tener nuestra gráfica de dispersión, vamos a tener nuestro coeficiente de correlación y vamos a tener aparte un valor de P. Como les digo, no solo es que yo obtenga un valor de R de menos 0.7, porque este menos 0.7 puede no ser estadísticamente significativo. Y entonces es importante que yo agregue el coeficiente de correlación y que agregue el valor de P para ver si esa correlación es estadísticamente significativo. Y esta correlación o este coeficiente es independiente de cualquier unidad de medida, entonces ustedes pueden asociar las variables independientemente si una se mide de una forma y otra, o de las unidades de diferente forma. Además, yo puedo obtener la R cuadrada, elevo mi coeficiente de correlación al cuadrado, y se llama coeficiente de determinación. Entonces, cuando ustedes escuchen, el coeficiente de determinación fue de 34%, ese es mi R cuadrada. E indica el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de otra. Entonces, si yo quiero ver la correlación entre peso y colesterol, y mi R es de 0.58, al elevarla al cuadrado me da 0.34, y para tener un porcentaje o un número entero lo multiplico por 100, y entonces esto lo interpreto como 34% de la variación del colesterol se explica por la variación del peso. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Se podría, o sea, para poder interpretarlo de esa manera tiene que ser con el coeficiente de determinación, pero se podría, ¿cómo se llama? Explicar esa relación solamente con el coeficiente de correlación, con la R solita. Sí, tú nada más dices que hubo una correlación de 0.5 y ya. Ok. Pero ahí ya no dices que se explica por Ya, ok, solo se explica por NR cuadrada. Exacto. Ahí nada más es para gracias. decir el porcentaje de explicación de la variación. Doctora, yo tengo la duda. En el Dime. caso del coeficiente de determinación, entonces se interpreta como que el peso eleva el colesterol hasta un 34%. Sí. Sí, podría ser esa otra interpretación. Como les digo, no es causal. En ese momento tú encontraste esa correlación, pero no sabes si efectivamente el peso es el que eleva el colesterol, ¿no? O que el colesterol eleva el peso.
Aquí, como plausibilidad biológica o como explicación, sabemos, ¿no? Que sí, el peso sí está asociado o podría estar asociado con el colesterol, pero hay veces que son indicadores bioquímicos nuevos y no sabemos cuál es primero, ¿no? O cómo se asociarían ahí. Entonces, por eso es importante hablar de que no estamos diciendo causalidad, sino nada más que se correlaciona. Y como les digo, a partir de eso hacer otros estudios. Entonces, la correlación la usamos sobre todo para estudios exploratorios o para primero ver si sí se correlacionan antes de irme a una regresión lineal o una regresión lineal múltiple. Entonces decíamos que tenemos dos tipos de correlación, las más utilizadas, la correlación de Pearson o la correlación de Spearman. Y la correlación de Pearson la vamos a utilizar o lo vamos a obtener cuando nuestras variables son cuantitativas, continuas, simétricas. Y en este caso simétrico lo vamos a decir si se tiene una distribución semejante a la curva normal, pero que además las varianzas sean homogéneas. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que para ver distribución normal podemos utilizar sesgo, kurtosis o la prueba de Shapiro-Wilk? Y entonces, para ver varianzas homogéneas, vamos a utilizar la prueba de Levin. ¿Sí? La prueba de Levin es la que te da tanto SPSS como Jamovi y se interpretaría igual que la de Shapiro. Si mi P de Levin no es estadísticamente significativo, entonces yo digo que existen varianzas homogéneas. Si la de Shapiro-Wilk no es significativa, digo que hay una distribución semejante a la curva normal y entonces cumplo los dos supuestos de Pearson y puedo utilizarla. Si no cumplo estos supuestos, puedo utilizar Spearman o si mis variables son ordinales. También podemos tener variables ordinales y podemos obtener el valor o la correlación de Spearman. Como les decía, ambas nos van a dar el coeficiente de correlación y el valor de P. Una forma también que podemos corroborar la homocelasticidad es yéndonos a la regresión lineal. A la regresión lineal nos da esta gráfica de dispersión de los residuos. O sea, que se obtiene, ya vamos a ver en regresión lineal, pero nada más para que también sepan que podemos ver homocelasticidad mediante este método. Y aquí lo que se dice es que no debe demostrar ningún patrón. Ahorita con el ejemplo espero que nos quede más claro. Pero si se fijan aquí, pues como que los puntos están por ningún lado, y si eso sucede, podríamos decir que no hay, que hay homocelasticidad. Si hay un patrón claro, como si esto sube, baja o lineal, etcétera, estaríamos hablando de que no hay homocelasticidad. Entonces, no debe demostrarse ningún patrón en esta gráfica para decir que hay homocelasticidad. Como decíamos, la correlación de Pearson es el método paramétrico que nos piden estas dos condiciones. Como decíamos, es adimensional, no importa las unidades que yo obtenga. Y esta sería la fórmula que se utiliza para obtener el valor del coeficiente de correlación de Pearson. Para obtener el coeficiente de correlación de Spearman, como decíamos, es la prueba no paramétrica para ver las variables que no cumplen los criterios de normalidad o son ordinales, y mide el grado de correlación que existe entre los rangos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los rangos, que las pruebas no paramétricas, que se asignan a los valores de las variables analizadas? Y esa sería la fórmula que se obtiene para el coeficiente de correlación de Spearman. Y como ejemplos de correlación, pues yo puedo ver si la superficie corporal, por ejemplo, se asocia también con el índice de masa musculoesquelética, por ejemplo, o si el volumen de masa musculoesquelética se asocia con el área, por ejemplo, ¿no? Si se fijan aquí, más bien nos da una regresión lineal, pero antes de irme a la regresión lineal, lo correcto sería que hiciera una correlación para ver si estoy teniendo alguna correlación, y entonces ya me puedo ir a una regresión lineal simple o múltiple. Aquí quiero comentarles que muchas veces cuando estoy hablando otra vez de pruebas diagnósticas, dicen, no, pues es que sí hubo mucha correlación entre una medición de hemoglobina de un equipo y la medición de hemoglobina del otro. Sí, puede haber correlación, pero eso no me habla de concordancia. Entonces,
Si ustedes quieren ver concordancia, si quieren ver si un método mide igual que el otro, no tienen que sacar correlación ni de Spearman ni de Pearson. Tienen que sacar el coeficiente de correlación intraclase. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Porque luego es un error que se comete mucho. Doctora, rápidamente, ¿podría regresar a la diapo anterior? Sí. ¿Está? Una antes, por favor. ¿Está o la anterior? Sí, la que traía letritas en delete. Sí, gracias. De nada. Entonces, como les comentaba, es importante que tengamos claro para qué queremos obtener la correlación o cuál es el objetivo de nuestra correlación, y si es para pruebas diagnósticas, no les recomiendo utilizar Spearman sino o Pearson, sino el coeficiente de correlación intraclase. Ahorita, de hecho, les voy a recomendar que bajen otro módulo para eso, y ya lo tengan listo para la clase de pruebas diagnósticas. ¿Ya puedo pasar al Jamovi? Sí, doctora, gracias. Okay. Entonces, vámonos todos a nuestra base de Jamovi. Y aquí fíjense que no tengo descargada la que les quiero decir. Si la encuentro rápido. Aquí está. Esta se llama Seol Matrix. Nos da los coeficientes de correlación intraclase y nos sirve para varias cosas de las pruebas diagnósticas. Entonces les recomiendo que, acuérdense que se van aquí a módulos, y aquí en Jamovi Library, y busquen Seol Matrix. Yo la voy a, pues no se tarda mucho. No, ahora sí se portó bien el internet. Entonces esa ya lo pueden descargar. Doctora, ¿puede repetir esto, por favor? Es que no me sale la opción. A ver. Sí, no te preocupes. Deja nada más que acabe aquí para que lo pueda yo hacer. ¿Ya tienes abierto Jamovi? Sí. Entonces te vas aquí a módulos, a esta crucecita. Ah, ok. Aquí en módulo le das Jamovi Library. Ajá. Y ahí te dan, acuérdate que aquí te dan varios módulos que no están Sí. por default. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer General Lineal Model, si quieres hacer método bayesiano, etcétera. Si quieres hacer Kaplan-Meier, puedes ir descargando. Entonces hay una que se llama Seol Matrix. Seol Matrix. Que dice Correlation Suite por Jamovi. Sí. Y ahí le das en Instalar. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Entonces, les platico. No sé si que ya no lo veo. Ahí está. Como que me borró las variables. Ustedes sí les abren varias. Aquí está. Es que no veía los datos y entré un poco en pánico. Entonces, esta base de datos es un ejercicio para regresión lineal múltiple, porque lo que se quiere ver es que para evaluar el consumo de oxígeno máximo, que se quiere hacer una ecuación de predicción, pues porque no tenemos equipo para hacer pruebas de esfuerzo, ni la mascarilla para obtener el consumo de oxígeno máximo, y entonces queremos ver qué otras variables que sabemos que están asociadas con el consumo máximo de oxígeno pueden servir para esa ecuación. Entonces, antes de que yo haga cualquier cosa, pues lo que tengo que hacer es hacer correlaciones de Pearson o de Spearman individuales para cada una de estas variables
y ver cuál de ellas se asocian para que a partir de eso, ya cuando veamos la clase de regresión lineal múltiple, lo incluyamos en esta regresión. Pero un paso antes es hacer las correlaciones. De cualquier forma, si ustedes nada más quisieran ver si el pulso está correlacionado con el consumo de oxígeno o la edad o la estatura, pues ustedes pueden hacer una correlación. Entonces, siempre antes de correr una muestra dijimos que, bueno, había que hacer la limpieza de la base, ver la distribución, ver los datos y ver si cumplimos las dos características o los dos requisitos de la prueba. Entonces, ¿se acuerdan cómo veíamos si los datos se distribuían de forma normal o no? ¿Quién me puede decir? Se puede hacer la prueba de ¿cómo se llama La de Shapiro. De Shapiro. Muy bien, Eva, dime cómo le hago, que ya se me olvidó. Hay que entrar al análisis descriptivo. ¿Sí? Y luego ahí ya seleccionamos la que dice Shapiro. Ok, análisis de exploración descriptivo. Y seleccionamos nuestras variables. ¿De qué tipo? ¿Cualitativas, cuantitativas? Cuantitativas. Cuantitativas, discretas, continuas. ¿De las dos? ¿Sí? Si son discretas, pues no probamos normalidad, entonces serían cuantitativas continuas. ¿Sí? Si se fijan aquí como, porque hablamos que las discretas, pues no le podemos, o no es lo ideal sacar promedio, entonces, como no podemos sacar promedio, pues no tiene caso probar normalidad. Entonces, ya si es una variable cuantitativa discreta, ahí ya no cumplo per se, vamos a decir, por default, el criterio de normalidad, y entonces ahí ya tendría que hacer Spearman. Pues si se fijan cómo ya vamos repasando lo que hemos visto, entonces por eso hay que irlo revisando para que pues, no se nos olvide, ¿no? O nos vaya quedando mejor el conocimiento. Y también le puedes sacar al mismo tiempo el sesgo y la kurtosis, ¿no? Sí, claro, exacto, correctamente. Entonces sacamos sesgo y kurtosis y le pedimos la prueba, como nos dice Eva, de Shapiro-Wilk. Y entonces aquí, de acuerdo a esta prueba de Shapiro-Wilk, ¿qué variables tendrían distribución normal y cuáles no? A ver, Ileana, platícanos. Sí, sí, doctora. Estamos en, ay, déjeme, es que se me tapa el cuadrito. No te preocupes. Ahí Aquí estoy está viendo los valores. Ajá, aquí están los valores Recordemos de que P. para las pruebas de normalidad, el valor que buscamos para normalidad es que sean mayores de 0.5, ¿no? Exacto, 0.05. Entonces, 0.05, perdón. Ujú, Entonces, ujú. solamente el pulso, doctora. Exacto, muy bien, muy Ajá. bien. Las demás serían no normales. Entonces, hagan su columnita de no normales y normales. Entonces, no normal sería veo máximo, edad, estatura y peso. ¿Sí? Y entonces nada más tenemos como normal pulso. Esa sería para ver distribución normal. Igual, ustedes, como nos dijo Eliana, podemos obtener el sesgo y la kurtosis y podemos ver los histogramas y los gráficos de caja de cada una de las variables. Entonces eso siempre hay que hacerlo. Y entonces de una vez les comento que cuando ustedes me presenten su examen, que van a hacer una presentación de cómo analizarían los datos de su protocolo, pues si estamos hablando de variables cuantitativas continuas, pues antes de que me dijeran si vas a hacerte de student o lo que sea, pues me van a primero presentar su análisis descriptivo o exploratorio de sus datos. ¿Sí? Ese no se les olvida. Entonces, una forma de que nosotros veamos, perdonen, antes de irme a la homoscedasticidad, les quiero comentar que algunas de las veces
lo que nos sugieren es si por ejemplo, mi variable consumo de oxígeno, que es nuestra variable dependiente, no tiene una distribución normal y entonces no puedo hacer correlación de Pearson o una regresión, lo que se recomienda para ver si a partir de eso nuestra variable se normaliza, vamos a llamarlo así, puedo hacer una transformación logarítmica en base 10, logaritmo base 10 o logaritmo natural. ¿Cómo podemos hacer esa transformación? Nos colocamos en la columna de Veomax, ¿sí? Y le damos aquí en transformar. Me dicen si alguien se atrasa, por favor. O si lo repito. Entonces, nos colocamos aquí, le damos transformar. Y aquí donde dice Using Transformation o Using Transform, le doy aquí en que me cree una nueva transformación. ¿Sí? Y entonces ya me lo pone como transformación y aquí me pone source, ¿no? O source, que sería la variable fuente, que sería la del consumo máximo de oxígeno. Si no le quieren poner así, es más difícil o no le entienden bien, le pueden borrar, le dan aquí en función, ¿sí? Y aquí luego está ln o logaritmo base 10. Entonces, si quieren, escogemos logaritmo base 10, le dan doble clic y ya les aparece aquí logaritmo base 10 y seleccionan la variable que quieren transformar o que quieren hacer la transformación logarítmica. Seleccionan la variable, le dan doble clic o le dan clic nada más, ya nos lo presenta aquí. Y a la hora que le dan enter o le dan aquí en esta flechita hacia abajo y hacia arriba, ya nos aparece esta transformación logarítmica. Esta transformación logarítmica que tenemos aquí es la logaritmo base 10 y esta yo ya la había hecho en la transformación logarítmica de esta variable. Doctora, Dime. en mi Jamovi dice que no existe logaritmo base 10. ¿No? Qué raro. Lo intento poner Ajá. y ya selecciono la variable. Sí. Y Para que dice te la... que no ¿no? existe. ¿Y aquí le diste en FX? Sí, en FX, ajá. ¿Y no está no está así, logaritmo base 10? Sí está, pero ya a la hora de seleccionarlo, Ajá. me aparece un letrero en rojo que dice que no existe. ¿Y le das doble clic? ¿No te aparece así, como aquí? Log 10. Sí lo pone, pero no hace nada. Ah, ok. Pero aquí verifica que hayas metido la variable. Aquí. Selecciona Veomax. Sí, está entre paréntesis veo max. Ajá. ¿Y no te la crea? Dice que no existe. No, Ahí debe haber un error. Si le intentas como te vas a una nueva, vamos a ver si podemos hacer compute. Le das compute y aquí le das en FX igual, le das doble clic en logaritmo base 10. Si quieres, intentamos con logaritmo natural. Le das doble clic, está el paréntesis, seleccionas Veomax. ¿Sí te sale así? sí. ¿Sí? Y le das Sí, así enter. salió. Okay. Sí. Sí, puede ser ahí que por la codificación de la variable. Bueno. Ah, ok, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, ya tenemos nuestra transformación logarítmica y entonces podemos volver a irnos a analizar, a explorar y exploramos nuestras transformaciones, ya sea la de logaritmo base 10 o logaritmo natural y le pedimos igual que nos dé nuestra normalidad. Incluso si quieren vamos a dejar Veomax normal para que vean la diferencia.
Entonces, ¿qué observan? Que la variable original, como nos decía Ileana, no tiene distribución semejante a la curva normal, pero las transformaciones, ¿qué observan? Que ¿Son sí, o no? sí, porque es más de 0.05. Entonces ya podemos utilizar las transformaciones para hacer las correlaciones. ¿Sí? Doctora, Dime. una pregunta. ¿Qué implicaciones tiene que yo ocupe la transformación de la variable? O sea, finalmente estoy manipulando los datos, ¿no? Para que Sí, pueda yo hacer una prueba. exacto. Entonces, ¿qué implicaciones respecto a mis resultados podría tener eso? Pues en realidad lo importante es que tú reportes que hiciste la transformación, ¿no? Porque no les digo nombres, pero igual con lo de la base de COVID, dices, no inventes, tampoco sí obtuviste datos tan bonitos de una base pues que tiene muchos datos faltantes y que seguramente no tiene distribución normal. Entonces, muchas veces los investigadores hicieron la transformación, pero no nos lo informaron, no lo reportaron, y entonces nosotros queremos replicar los datos y no nos sale. Entonces, uno, hay que reportar que hiciste la transformación, y dos, tú puedes optar por no hacer la transformación, y entonces tenemos la opción no paramétrica de la correlación que decíamos de Pearson. ¿Sí? O sea, tú puedes tener las dos opciones. Las dos opciones serían válidas. Nada más que aquí, a la hora que tú reportas, que tú describes tu variable, que no es normal, pues normalmente no se reporta el promedio de la desviación estándar, sino sería la mediana y los percentiles. Si tú decidiste hacer transformación logarítmica, lo que te sugieren es que presentes el promedio geométrico, ¿sí? La media geométrica y no la aritmética. Ok. Y teóricamente, por ejemplo, si yo decidiera hacer el análisis con la transformada y la que no está transformada, Ajá. teóricamente la correlación tendría que salirme igual, ¿no? No, sale diferente. La correlación sale diferente entre la transformada y la no transformada. Así que eso ahorita lo corremos para que lo corroboremos. Ok, gracias. Sí. Lo que les quiero decir, que eso nadie nos lo dice y con los golpes de la vida lo va uno aprendiendo, es que es muy común que los revisores, por ejemplo, de los artículos o los sinodales, ¿no? Personas que antes trabajaban con puras pruebas paramétricas, si yo mando mi artículo, porque nos ha pasado con las interleucinas, con la mediana y los percentiles, nos dicen, no, a fuerza tienes que poner media geométrica, ¿no? Y hacemos pruebas no paramétricas y nos dicen, no, haz la prueba paramétrica con la medida transformada. Pero como dice Xochiquetzali, aquí la cuestión sería que pues va a ser difícil interpretar porque en realidad en la clínica, en la práctica clínica diaria no trabajamos con logaritmos, ¿no? Trabajamos con valores que no están transformados. Entonces, a mí, a mi parecer, desde mi punto de vista, porque ya ven que ahora hay distintos puntos de vista y son válidos, desde mi punto de vista es hacer las pruebas no paramétricas si no cumplimos los supuestos. Si el revisor te pide que hagas la transformación logarítmica y lo corras, pues está bien. Lo que sí, o sea, no te va a salir un mismo si tú haces la correlación con con tu valor transformado y con tu valor normal o no transformado, probablemente te salga una tendencia hacia el mismo resultado, que sí hay correlación y que es estadísticamente significativo, pero el valor de R va a ser distinto. Pero ahorita lo hacemos para que lo vean. Y es importante pues que conozcan que existe esta opción de transformación y ustedes deciden si trabajan con la transformada o con la no transformada. Si trabajan con la no transformada, pues hacemos una correlación no paramétrica que sería una correlación de Spearman. ¿Dudas? Sí, doctora. ¿La interpretación cambiaría entre transformado y no transformado? Si me lo No. llegaran a pedir, ¿no? No, porque te da un valor de R.
y tú hablas de una correlación positiva, negativa, fuerte, débil, estadísticamente significativa. Entonces, al final lo que reportas es la R y no cambia el significado. Muchas gracias, doctora. De nada. Pero sí en los métodos tienes que poner las variables que no tuvieron distribución semejante a la curva normal fueron transformadas logarítmicamente. Ahora, es muy importante que después de hacer la transformación corroboren que sí se volvió simétrica, que tienen una distribución semejante a la curva normal, porque por ejemplo en el caso de triglicéridos o de factor de necrosis tumoral o de otras variables que tienen valores extremos, muchos valores extremos, aunque hagamos la transformación logarítmica no se vuelve aquí no estadísticamente significativo. Entonces, si a pesar de hacer la transformación sigue siendo no normal, pues ahí definitivamente tenemos que trabajar con pruebas no paramétricas. ¿Sí? Ahora, dijimos que nos faltaría ver la homocelasticidad. Una prueba como tal no encontré de homocelasticidad en Jamovi, pero si ustedes se van a NOVA, vamos a irnos a NOVA, aquí a NOVA de una vía, para que hagamos aquí sí nos da la prueba del evento. La desventaja de este método es que, vamos a hacer un ejemplo nada más, la desventaja de este método, perdón, vamos a hacer VEOMAX y pulso, es que tenemos que tener dos grupos. Entonces aquí tenemos el dato de género, que bueno, en realidad sería sexo, pero bueno, entonces podemos seleccionar género y entonces ya nos agrupa. Si se fijan, si no agregamos una variable de agrupación no nos hace el cálculo. Entonces, para evaluar homogeneidad, homocelasticidad de varianzas, cuando tenemos dos grupos podemos hacerlo mediante una NOVA. Aquí no se fijen si para qué es la NOVA, nada más vamos a tomar la prestada para obtener la homocelasticidad. Y entonces si se fijan, o sea, aquí metemos nuestras variables, tenemos dos grupos, pues sí, nos queda muy bien hacerla a partir de aquí porque dijimos que la normalidad y la homocelasticidad o los requisitos lo tenemos, si tenemos dos o más grupos, lo tenemos que evaluar por separado por cada grupo. Porque dijimos que puede suceder que en un grupo sí sea normal y en otro grupo no. Entonces, aquí nos da nuestra variable del event, que dijimos que era para ver la homocelasticidad de varianzas. Y si se fijan aquí, igual que cuando probamos normalidad, consumo máximo de oxígeno, nos sale que no tiene homocelasticidad, porque la P es menor a 0.05. Para el caso del pulso, corroboramos que es una variable simétrica, porque tanto la prueba de Shapiro, que nos habla de normalidad, como la prueba del event, que nos habla de homocelasticidad, salieron mayores a 0.05. ¿Sí? ¿Sí quedó claro aquí? Muy bien, Santiago, porque te vi cara de what, dije, chin. Ok. ¿Quieren? Podemos probar nuestro valor transformado. Y el valor transformado, pues ya nos sale que sí tiene homocelasticidad. Dijimos que también a la hora de hacer regresión lineal, pues podemos ver esta gráfica de que decíamos que no, que podemos ver si hay un patrón en esta figura. ¿Eso cómo lo haríamos? Nos vamos a regresión, nos vamos a regresión lineal, es la tercera opción. Y ahí igual podemos, aquí tendríamos que poner una variable dependiente, que en este caso sería el consumo máximo de oxígeno. Y vamos a colocar pulso, por ejemplo, y edad. Y aquí solo nos vamos a fijar en la que nos dice la prueba de normalidad. Aquí, normality test. Nada más que aquí nos va a dar la normalidad de todo el modelo, pero bueno, para que ahí lo sepan. Y bueno, si aquí nos da no normal, pues es que alguna de las variables no se comporta de forma normal. Y aquí nos va a dar la prueba de los residuos de las variables. No se agobien ahorita, de los residuos ya lo vamos a ver. Y entonces aquí ya tenemos, este es de nuestro modelo completo, pero nosotros lo que queremos es con cada una de las variables. ¿Se acuerdan que dijimos que no tenía que tener un patrón? ¿Aquí observan un patrón o no?
Sí. Entonces ahí decimos que no hay homoelasticidad. ¿Sí? En esta, ¿observan patrón? No, y esta nada más con mucha imaginación, ¿no? Entonces aquí observamos que edad y pulso tienen homoelasticidad y consumo máximo de oxígeno, no. Entonces, igual, como les decíamos, corroboramos que en este caso la única variable que es simétrica es la variable pulso. Una vez que corroboro yo mis supuestos, si quieren le damos clic aquí para que esconda las opciones y nos quede la gráfica o esto que ya hicimos, que nos lo grabe. Una vez que ya hicimos eso, podemos correr nuestra correlación o podemos nada más primero hacer nuestro gráfico de dispersión. Si solamente quieren hacer el gráfico de dispersión, se van a exploración y aquí les da una opción que se llama scatter plot. Le dan aquí en scatter plot y ustedes pueden escoger, por ejemplo, la transformada, el Beomax transformado y pulso. ¿Sí? Entonces le colocan aquí en pulso y ahí le sale esta gráfica y le dicen que queremos ver si se comporta de forma lineal. Y entonces, a primera instancia, pues yo no veo como que una recorrelación, ¿no? Aunque no se ve que una tenga que ver con la otra, porque hay valores muy altos en valores bajos, etcétera, ¿no? Entonces, como primera exploración, pues yo ahí veo que no, podría no asociarse, ¿no? Y una vez que hice mi gráfica de dispersión, pues ya decido hacer o no la correlación. Si quiero irme de una vez a la correlación, se vale, y ahí mismo hacer nuestras gráficas. ¿Cómo vamos a hacer la correlación de Spearman o de Pearson? Nos vamos a la regresión, aquí, y aquí le damos que nos dé la matriz de correlación. ¿Sí? Y entonces, aquí lo que vamos a seleccionar, ¿se acuerdan que pulso era la única que tenía distribución normal, ¿no? Que cumplía los supuestos? Y la transformación. Entonces, para hacer Pearson, en este caso solamente podría utilizar la transformación y la variable pulso. ¿De acuerdo? Y entonces ya nos da nuestro valor de R, ¿se acuerdan? Su coeficiente de correlación y su valor de P. Y corroboramos lo que vimos en la gráfica. Vimos que no se veía que hubiera asociación, correlación, y se corrobora aquí. El coeficiente es muy, muy bajito, y la P no es estadísticamente significativa, es decir, no encontramos correlación entre el pulso